Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero yo que bien. Y bienvenidos a una clase más de esta materia que se llama soteriología. Recuerde que soteriología es el estudio de la salvación a la luz de la Biblia. Bien, hasta el momento nosotros ya hemos visto temas como por ejemplo el propósito supremo de Dios en la salvación. Usted es tan amable y me recuerda cuál es el propósito supremo de Dios en la salvación. Si es tan amable, gracias. Ahí en el chat, por favor. Propósito supremo de Dios en la salvación de los hombres. ¿Cuál es? Esperamos 12 respuestas, ¿vale? Bien. Van 5. Van 6. Bien, el propósito supremo de Dios en la salvación de los hombres es que su nombre sea glorificado, o glorificar el nombre de Dios. Si usted respondió así, muy bien, comenzamos muy bien. Si usted no contestó así, muy mal, comenzamos muy mal. A continuación, también nosotros vimos el tema gracia común versus gracia especial. Me hace el favor y me define cuál es la gracia común, a qué se refiere la gracia común, qué abarca la gracia común, qué está encerrado dentro del término la gracia común, por favor. Gracias. Esperamos 13 respuestas. Gracias. Honrar lo que consideremos la respuesta más completa, más exacta. Estamos preguntando solamente acerca de la gracia común. No he leído nada todavía. Claro, no he leído nada todavía. Pero refiérase solamente a la gracia común, por favor. Gracias. Y ya en un momento paso a leer. Bueno, busquemos una respuesta concreta.
Eh, mm, eh, mm, no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta completa. O sea, si usted se lo tuviera que explicar a una persona que no tiene conocimiento de Dios, ¿de qué manera usted se lo explicaría? ¿Sí? Para eso le toca redactar. Hay respuestas muy chéveres, pero son partes de respuesta. Por ejemplo, aquí usted encuentra la que Dios tiene con el mundo entero sin acepción de personas, pero ¿a qué se está refiriendo exactamente? Entonces nos tocaría añadirle lo que responde Germán. En el común está el aceite, el trigo, la plata y el oro, pero ¿eso qué significa? Cuando usted responde los beneficios o bendiciones de Dios para con toda criatura, ¿a qué se refiere exactamente? Eh, Gracia común, misericordia de Dios que entrega toda su creación sin excepción, sea creyente o no. Ok, pero le falta una parte, la partecita esta de especificar a qué se está refiriendo exactamente. Eh, mm, Comprende los beneficios o bendiciones que Dios da a todos los seres humanos en general. ¿Cuáles beneficios, cuáles bendiciones en general? Um, um, mm, la bendición que tiene nuestro Dios para toda criatura creada por Él. ¿Cuál es la bendición que Dios tiene para toda criatura creada por Él? Le falta un pedacito, ¿cierto? Entonces, por favor, lo complementa. Lo complementa. Y con lo que usted escriba lo vamos complementando. Pero muy bien. O sea, esa parte está bien, pero es la mitad de la respuesta. Porque, repito, es como si usted se lo quisiera explicar a una persona que no tiene conocimiento de Dios. Entonces usted le va a hablar de las bendiciones o beneficios que el Señor, sin acepción de personas, derrama sobre toda criatura. Sea su hijo o no sea su hijo. Sea creyente o no sea creyente. Eso está claro, ¿cierto? Pero ¿a qué se refiere exactamente? Y es que hay partecitas. Por ejemplo, cuando usted dice las que necesitamos para vivir en esta tierra, ¿cuáles? Por ejemplo, trigo, aceite, ¿cómo así? Por ejemplo, en general, ¿a qué se refiere? Lo que respecta a la tierra, ¿cómo así? Aceite, trigo, plata y oro, ¿cómo así? ¿Sí ve? Hay que especificarle esa partecita. Entonces, a ver, comienzan a aparecer las respuestas complementarias. Las que necesitamos para vivir en esta tierra, como comida, abrigo, sustento. Ah, bueno, ya comenzamos a complementar. Listo. Bendiciones materiales. Bueno, seguimos complementando. Eh, eh, a ver, Germán, provisión, alimento, bien, suministro, bien, sustento, bien, sobrevivencia del día a día por amor de Dios a su creación. Bien, bien, ok. Lo que se necesita en este plano, ¿qué se necesita en este plano? Sí, vuelvo. Si usted se lo quiere explicar a alguien, necesita explicárselo a alguien que no tiene conocimiento de Dios. Porque pues entre nosotros tenemos conocimiento de Dios. Creo que no necesita uno recalcar tanto. Pero ¿y los que no tienen conocimiento de Dios? Entonces dígame usted qué hacemos. Entonces dice a la provisión del diario vivir, alimento, economía, abrigo, salud, trabajo, sí. Lo necesario para sobrevivir en la tierra. Pero ¿qué es lo necesario para sobrevivir en la tierra? Las cosas materiales que se necesitan día a día y cuáles son las cosas materiales que se necesitan día a día. Todo eso si usted quiere evangelizar, por supuesto, ¿no? Es decir, se trata solamente de responder generalmente para que personas que conocemos de Dios entendamos pues más que suficiente. Pero como se trata es de darle a la gente herramientas para que lleven el conocimiento a otras personas y si usted va a hablar de gracia común, de un Dios que es bueno para con todos, tendrá que especificar en cuanto a qué se refiere, ¿cierto? Ahora hágame el favor usted y me especifica lo que es la gracia especial, a qué se refiere. Pero ojo, bien específica la respuesta, por favor, se lo pido. Gracias. Gracia especial. Y la pregunta es para 14 personas, por favor. Ninguno se quede sin responder. La pregunta es para Marta León, para Gloria, para María, para Denise, para Magda, para Gladys, para Diva, para Natalia, para Zoila, para Marley, para Germán, para María, para Gladys, para Liliana, para todos, sin excepción alguna. Usted está en un aula
¿Sí? Entonces, por favor, responda. Si quiere tomar su tiempo, tómese su tiempo. Y dé una respuesta bien contundente. Haga de cuenta que yo no tengo conocimiento de Dios y usted necesita explicarme a mí en qué consiste la gracia especial. Hágame el favor y me enseña en qué consiste la gracia especial. Muchas gracias, yo espero pacientemente. A ver, leo yo. ¿Es la que nos da Dios para salvación? Sí, falta especificar. La gracia especial es cuando se manifiesta la bondad de Dios de diferentes maneras. Bondad de salvación no por obra de nosotros, sino por la misericordia de Dios para su creación. Amor, misericordia y gracia eterna. Sí. La gracia especial es ese regalo inmerecido que Dios tiene para con sus escogidos al otorgarle la salvación a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Ok, bien. ¿En qué consiste? Las bendiciones que Dios da solo a sus hijos. Es un regalo inmerecido que consta de una medida inicial de fe para poder creer en el Evangelio y después de allí todas las bendiciones espirituales de las cuales gozamos porque es voluntad que así sea. Muy bien. La gracia especial es para los escogidos que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros por medio de sacrificio para darnos la gracia salvadora. Más especificación, por favor. La gracia que fue dada por Dios a un grupo de personas escogidas para salvación antes de la fundación del mundo, solo por amor, misericordia y un regalo. Sí, ¿y qué alcanzó el Señor con eso? Bueno, ahí dice adentro, escogidas para salvación. La gracia especial, la que recibimos a partir de nuestra conversión, porque Dios me dio la capacidad de reconocer mis pecados y confesarlos delante de Él, y me dio una medida de fe para creer en el único Dios del universo y llamarme su Hijo por medio del Señor Jesucristo. Bueno, no sé si alguien, aparte de la fe en Cristo, mencionó la capacidad de arrepentirme, ¿no? Que también está dentro de la gracia especial. Pero creo que en resumidas cuentas, bueno, con excepción de algunas personas, y digo con excepción de algunas personas porque es que hay algunos que sí, a ver, si estuvimos en la clase,
Bueno, de hace 8 días no, porque estábamos nosotros en los discipulados de Semana Santa y estábamos hablando de las razones de la crucifixión de Cristo. Pero estuvo hace 15 días o estuvo hace 20 días, pero se nos olvidó lo que dijimos, o no estuvo hace 15, no estuvo hace 20, pero tenía la obligación de entrar al canal de YouTube y adelantarse y ponerse al día con lo que estábamos diciendo nosotros, para que cuando hoy retomáramos, entonces nos quedara sumamente claro en qué consiste toda esta terminología, ¿no? Entonces, por favor, recuerde usted que es que esto es un aula virtual, y al ser un aula virtual, pues hay las cosas normales de un aula virtual. Creo que en resumidas cuentas, para la mayoría de ustedes, al menos para el 80% de ustedes, está claro lo que es el propósito divino en la salvación, lo que es la gracia común y lo que es la gracia especial. Recuerden que estamos en una doctrina que se llama soteriología. Esta es la doctrina base, es la doctrina fundamento, lo que sostiene toda la demás estructura de la teología. Hoy, a partir de hoy, tenemos que meternos con una doctrina que es la doctrina del decreto de Dios. Es lo que usted debe escribir allá en su cuaderno, por favor, en su agenda. La doctrina del decreto de Dios. Tenemos que hablar del decreto de Dios. Uno tiene que hablar obligatoriamente del decreto de Dios si va a hablar de soteriología o la doctrina de la salvación. Eso es obligatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación es por decreto divino. La salvación es por decreto divino y no por el libre albedrío del hombre. ¿Cómo así? Así tal cual usted me lo está escuchando, ¿no? La salvación sí es por voluntad, pero no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Dios tiene que hacer un trabajo impresionante en la voluntad del hombre. Por eso no hablamos del libre albedrío. Ese tema del libre albedrío también hay que especificarlo, pero pues mucho más adelante. No lo voy a tocar aquí para no embolatarle la cabeza con ese tema. Cuando hablamos del decreto divino nos referimos a lo siguiente. A ver, la doctrina del decreto divino se refiere a lo siguiente. Présteme atención. Levante la mano quien me está prestando atención en este momento, por favor. Gracias. 2 personas. Ok. 3 personas. Muy bien. Gracias. 4. Bien. 5. De repente hay alguno que se está preguntando qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo. ¿Sí? Y acaba de decir, levante la mano quien me esté prestando atención. Si usted no está sentado frente a su pantalla con la Biblia abierta, con un cuaderno y con un esfero, esto no le sirve para nada. Usted debe arrojarse a los pies del Señor durante el tiempo del discipulado para que le sirva el discipulado. De lo contrario, no le va a servir. No puede ser que aproveche este tiempo como para, no sé, como para ir planchando la ropa o para ir poniendo la olla de la comida. No le sirve así, no le sirve así. Sí le sirve si usted saca este tiempo hasta las 7 de la noche y se concentra en las cosas de su Señor. Qué pena, yo sé que a algunos no les gusta que uno sea tan reiterativo en estas cosas, pero es que así son las cosas, ¿no? Aparecen otras respuestas. La gracia especial o salvífica es aquella que Dios le ha entregado a todo aquel que le escogió desde la fundación del mundo y lo ha hecho su hijo, dándole una medida de arrepentimiento y fe para ser beneficiado de la vida eterna. Bien. Entonces, ok, présteme atención porque voy a contarle en una frase o en un par de frases lo que la Biblia enseña con respecto a la doctrina del decreto divino. El decreto de Dios consiste en lo siguiente. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Se lo voy a volver a repetir. Y se lo repito para que quede ahí escrito en su cuadernito, ahí escrito en su agenda, ahí escrito en su blog de notas. Porque dentro de 8 días lo vamos a tener que preguntar. La doctrina del decreto divino consiste en lo siguiente. Dios desde la eternidad,
por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y se lo voy a decir una tercera vez, una tercera y última vez. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. No lo repito más. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Si estaba prestando atención, lo cogió y lo tiene en el cuaderno, lo tiene en la agenda y ahí ya lo tiene, está escrito. Ok, vuélvalo a leer, por favor. Y dígame si usted está de acuerdo con esa afirmación. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con esa afirmación? Bien, entonces la frase que define la doctrina del decreto divino comienza con la palabra Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Habla de un tiempo. ¿Cuál tiempo? La eternidad. ¿Habla de su consejo o habla de su voluntad? Y dice que su voluntad o su consejo es sabio y es santo. Y dice la frase que él ordenó libre, porque ¿quién lo podía haber presionado para que tomara una decisión? Nadie. Libre e inalterablemente, porque lo que él decidió no se muda, no cambia, no muta. Ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. De eso trata la doctrina del decreto divino. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Eso es la doctrina del del decreto divino. ¿Está de acuerdo, cierto? Una cosa es decir yo estoy de acuerdo y otra cosa, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ordenó libre e inalterablemente todo lo que me sucede. Analícelo. Por un momento, por favor. Ordenó libre e inalterablemente todo lo que ha sucedido a lo largo y ancho de la historia. Se incluye lógicamente, y aquí se liga, se asocia o relaciona con la doctrina de la salvación. La salvación. Se incluye la decisión libre e inalterable de Dios con respecto a la salvación de los seres humanos. Eso quiere decir que quien es salvo porque Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente la salvación de los que Él escogió para eso desde antes de la fundación del mundo. Eso es la doctrina del decreto divino aplicado a la salvación. Pero la doctrina del decreto divino se aplica absolutamente a todo en este universo. A todo. La existencia del sol, Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente la existencia del sol. Punto. Pero se aplica a los pajaritos. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente la existencia de los pajaritos, la vida de los pajaritos, la caducidad de los pajaritos, lo que sería la experiencia de los pajaritos. Dios, desde la eternidad,
según el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que respecta a su vida y a mi vida. ¿Usted lo cree? Ok. Estimado hermano en Cristo, vamos hasta ahora en la definición, pero según la definición, usted y yo vamos por ahí como al azar, como dependiendo de la fortuna y de la suerte, como dependiendo de la alineación de los astros o del universo. Usted y yo vamos por ahí como dependiendo de un signo zodiacal. Usted y yo vamos por ahí como dependiendo de casualidades y coincidencias. O usted y yo vamos por ahí según lo que Dios, desde la eternidad, según el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente. ¿Eso lo enseña la Biblia? Sí lo enseña la Biblia. Y la Biblia, y hoy solamente alcanzaremos nosotros quizás a la introducción de esta doctrina del decreto divino, ¿no? Porque es una cosa bien voluminosa. Es una cosa bien profunda. Pero por la gracia de Dios, que nos ayuda a escrutar lo inescrutable y a poner en orden las cosas para que las entendamos, lo vamos a ir poniendo en orden poco a poco para poderlo entender. A manera de introducción vamos a revisar algunos términos que la Biblia utiliza para hablar del decreto divino. La doctrina en la teología se llama la doctrina del decreto divino y ya tiene usted la definición, ¿cierto? Ya tiene la definición. Ahora vamos a ver algunos términos bíblicos para referirse a la doctrina del decreto divino. Entonces, en primer lugar, son varias citas, ¿no? Son varias citas, usted tiene que estar bien concentrado con la Biblia abierta. Si está desconcentrado no le sirve y le pido por favor que se concentre y abra su Biblia. La primera cita bíblica, Efesios, capítulo 3, versículo 11. Le toca irme diciendo ya, con eso no corremos, con eso no dejamos a nadie, con eso ninguno se siente o se resiente, que no, es que va muy rápido, así como quiere. Es que ese señor abre la Biblia y comienza a leer ahí como un loquito y no me espera, y yo necesito que me dé paciencia, que tenga paciencia y me espere para llegar al versículo. Entonces por eso le estoy diciendo, Efesios capítulo 3, versículo 11. Voy a repetir la cita bíblica 2 veces. Cuando usted llegue me dice ya. Cuando tengamos 7 personas, bueno, 6 personas que digan ya, listo. Entonces leemos. Efesios 3, 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En estos versículos que vamos a ver aquí, lo que usted va a identificar, con lo que usted se va a encontrar es con esa palabra o esa frase que habla acerca del decreto divino. Entonces, ahí en Efesios capítulo 3, versículo 11, identifique la palabra o identifique la frase que tiene que ver con el decreto divino. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Aquí no es palabra, es frase. Ojo, no es palabra, es frase. ¿Sí? Usted está usando una palabra o la otra palabra. Le toca usar las dos, es una frase. Así es, muy bien. Es así es. A ver, ¿quién más? La pregunta es para todo el mundo. Claro, se queda exento de esto. ¿Quién va por ahí por la calle o se va transportando en un Transmilenio? Esa persona está exenta. No es para usted esto. Pero si usted está ahí en un lugar, bajo techo, frente a un computador, a un celular, está en un aula, por favor responda. Gracias. Muy amable. Bien, ¿me está obligando? Quisiera yo. No puedo. Por eso le pido el favor. Entonces, la frase es, dese cuenta, la frase es,
La frase es, la frase ahí, ¿sí? La frase es conforme al propósito eterno. Mire, propósito eterno. Esta frase propósito eterno tiene o no tiene que ver con la doctrina del decreto divino, claro. Porque ya me dieron la definición. ¿Se acuerda de la definición? Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Punto. Es tan chévere y tan fácil de aprender. Y cuando en Efesios 3:11 yo me encuentro con la frase propósito eterno, yo digo, ese versículo está hablando del decreto divino. Otro, Isaías capítulo 46, versículo 10. Dije que lo repetía 2 veces. Isaías capítulo 46, versículo 10. Y que aparecían 6 personas ahí diciendo ya, 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 ya. Y comenzábamos a leer. Va una, 2, 4, 5, 6. Listo. Isaías 46, 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este versículo es una cosa espectacular. Usted encuentra por donde lo mire palabras o frases relacionadas con el decreto divino. Me puede regalar la que quiera. Porque el versículo lo que enseña de principio a fin es acerca del decreto divino. Busque, identifique ahí una palabra o una frase que tenga que ver con el decreto divino en la definición que le di, que le repetí 3 veces, que usted escribió y que estamos aquí de memoria usándola. A ver, ¿cuál? Dice, ¿cuál? Decreto divino. Eso está bien. Lo por venir desde el principio. Anuncio lo por venir, o sea, el futuro, desde el principio. O sea que lo por venir, o lo que está por venir, o lo que viene, pues eso ya está anunciado desde el principio, y si está anunciado desde el principio es porque Dios lo decidió. Y si Dios lo decidió, eso es lo que se define como decreto divino. Entonces aquí perfectamente, anuncio lo por venir desde el principio. Desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Pero también mi consejo permanecerá, porque se acuerda que la definición dice libre e inalterablemente. Mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Ahí lo tiene. Isaías capítulo 46, versículo 10. Algunos dicen que no, que eso Dios no tomó decisiones desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted tenga la lista completa de todos los versículos que hablan acerca del decreto divino, usted va a decir de verdad que la ignorancia es bastante. Un versículo que todo el mundo conoce, Romanos capítulo 8, versículo 28. Dije que lo repetía 2 veces, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 28. Va una. Dos, tres, 4. Ya. Dice el versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Encuentre ahí una palabra o una frase que se relacione con la doctrina del decreto divino. Ahí la tiene, muy bien. Ahí la tiene, muy bien. 4 personas, 4 de 16, no lo toleramos.
Imagínate, 16 personas en un aula y 4 contestando. No, no se puede. Ah, gracias. Muy bien. Ahí está. Conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Conforme. Punto. ¿El propósito de quién? Su propósito se estableció ¿hace cuánto? Desde la eternidad. Conforme a ese propósito son llamados. Y si no quiere venir, ya leyó usted Isaías capítulo 46, versículo 10, en donde el Señor dice que hace lo que quiere. Si Dios hace lo que quiere, me llama a mí, yo voy. Pero yo no quiero. El Señor me hace querer. Ah, muy bien, Natalia, excelente. Eso es doctrina. Decreto divino. Porque es que, mire, algunos que no creen en la doctrina del decreto divino porque no creen en un Dios soberano, entonces dicen, sí, Dios me llama, pero si yo no quiero ir, igual me condeno. Eso quiere decir que Dios intentó salvarme, pero no pudo. Dios intentó salvarme, pero no pudo. Hágame el favor esa guachada. Dios intentó salvarme, pero no pudo. Un Dios que intenta algo, pero no puede. Un Dios que intenta algo, pero le queda grande. Un Dios al cual yo me le salí de las manos. ¿Lo encuentra en la Biblia usted? ¿Eso está en la Sagrada Escritura? ¿Usted ha leído la Biblia y ha encontrado eso por algún lado? Lo que usted encuentra en la Biblia es un Dios que hace lo que Él quiere. Un Dios que es omnipotente. Un Dios al cual nada ni nadie le queda grande. Eso es la doctrina del decreto divino. Romanos capítulo 9, versículo 11. Eso es ahí nomás, entonces, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 11. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, listo. Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vuelvo a leerlo mientras usted va identificando y por favor vaya escribiendo la palabra o la frase que usted relacione en su cabeza con la doctrina del decreto divino. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Eso está muy fácil. Bien. Es que son varias, ¿cierto? El propósito, ¿de quién es el propósito? De Dios. Que es que yo escuché alguno por ahí, que en Romanos 8:28 decía, a los que conforme a su propósito son llamados, y decía, pero ahí no dice que es el propósito de Dios. Puede ser perfectamente mi propósito. Y yo, ay no, Dios mío, Señor Santísimo. Entonces le dije, lea un capítulo más adelante, lea el versículo 11, y el versículo 11 especifica para que el propósito de Dios, ahí quedó callado así. Ah, sí, es el propósito de Dios. Claro, porque cuando se trata de objetar o debatir lo que está escrito en la Biblia, pues la gente sale con unas sandeces y con unas payasadas, pero aquí claramente se dice para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. La elección que hizo ¿quién? Ese propósito, o dentro de ese propósito se incluye una elección. ¿De quién es el propósito? De Dios. ¿Quién eligió? Dios. Y dice que ese propósito permanece. Nadie lo frustra. ¿Se acuerda que dijimos en la definición? Ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y aquí dice, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bien. Segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 1. Versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ya lo repetí 2 veces. Me avisa, por favor. 1, 2, 3,
4, 5, 5, 5, 6. Gracias. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo vuelvo a leer, identifique la palabra o frases, palabra o palabras, frase o frases que están relacionadas con el decreto divino. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Ahí sobre todo hay dos frases. Una frase, esa, ahí la tiene, muy bien. Sí, ¿cuál frase? La frase, el propósito suyo. El propósito suyo. Y la otra frase, esa, antes de los tiempos de los siglos. ¿El Señor está improvisando? No. ¿Eso es una cosa que al Señor se le acabó de ocurrir? No. Lo planeó desde antes de los tiempos de los siglos. Su propósito es desde antes de los tiempos de los siglos. No improvisa. No tiene plan B. Nunca ha tenido. No lo necesita. Su plan es perfecto. Maravilla. Qué maravilla. Siguiente, Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dije dos veces, ¿no? Hebreos capítulo 6, versículo 17. Me avisa, por favor. Van 3, 4, 5, 6. Dice el texto, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Maravilla de versículo. Lo voy a volver a leer. Usted encuentre la frase que está relacionada con la doctrina del decreto divino. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Cuál frase? ¿Cuál frase? La que tiene que ver con la doctrina del decreto divino. Recuerde la definición de la doctrina del decreto divino. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Esa es la doctrina, esa es la definición. Palabra o frase que en este versículo tenga que ver con esa doctrina o con esa definición. Pues solamente hay una. Solamente hay una. ¿Sí? Solamente hay una. Y dije que era una frase. Una frase, no una sola palabra, una frase. Esperemos 10 segundos más que aparezcan otras respuestas.
Bien, la frase es solamente una. La frase es la inmutabilidad de su consejo. El consejo, la inmutabilidad. Significa su consejo o su voluntad no muta, no cambia. Así de sencillo. A continuación, Hechos 2:23. Dije que lo repetía 2 veces, ¿cierto? Hechos 2:23. Me avisa cuando ya, por favor. 3, 4, 5. Cinco. Gracias. Dice, a este, entregado, ¿de quién está hablando? ¿Quién es este? Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. En ese versículo 23, por favor, identifique la palabra o palabras, frase o frases que se relacionan con la doctrina del decreto divino. Mientras yo vuelvo a leer. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Una maravilla de versículo. Tres personas han respondido. Estoy escribiendo. Ok, listo, yo espero. Déjeme escribir. Listo, escriba. Qué pena, qué vergüenza. Leo. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Excelente, Liliana, esa es la respuesta correcta. Si usted tiene esa respuesta, muy bien. A este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Muy bien. Determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Muy bien. 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 Y el resto, quien no contesta, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 28. Segunda vez. Hechos, capítulo 4, versículo 28. ¿Me avisa? 3, 4. Cuatro. Cinco, 6. Listo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Leo desde el versículo 27 para que se entienda. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Encuentre la palabra, palabras, frase o frases que están relacionadas con la doctrina del decreto divino. Vuelvo a leer: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí lo tiene. Natalia dice todo el versículo 28. Tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, yo le quiero preguntar, mientras aparecen las otras respuestas, yo le quiero preguntar lo siguiente. Usted no deje de escribir, regáleme su respuesta que igual la vamos a leer. Pero dígame si usted le encuentra sentido a ir versículo por versículo, ir escudriñando, ir esculcando el versículo y encontrando esa palabra o palabras, frase o frases que están relacionadas con la doctrina. Y después de que usted la encontró, escribirla, tomarse el trabajo de escribirla. O sea, toca hacerle ahí tiqui, 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 tiqui con los deditos, ¿sí? Y va colocando. Dígame si esa actividad le parece edificante, si esa actividad le parece buena, si esa actividad le parece fructífera, si le sirve para algo, si le es útil para algo, si le encuentra sentido a eso que usted está haciendo en este momento. Usted dirá, ¿sí o no? Tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bien, yo sigo leyendo. Usted me contesta la otra pregunta entonces. Tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sí. Cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sí, muy bien. Muy bien. Tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy bien. Claro. Porque mire, ya lleva usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. 8, en donde usted encuentra lo mismo. ¿Qué encuentra? Una doctrina que está regada por toda la Biblia. ¿Más versículos? Ok. Salmo capítulo 33, versículo 11. Salmo capítulo 33, versículo 11. Ya lo repetí 2 veces, ahora a usted le toca decirme ya. Salmo 33, 11 dice así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Vuelvo y lo leo. Encuentre palabra, palabras, frase, frases relacionadas con la doctrina del decreto divino. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Oiga, ¿cómo escribe de rápido? Muy bien. Y dígame si esto también no le sirve para usted mover los deditos, mueve la mente, pero va moviendo los deditos, va moviendo las manos. Yo todo el día escribiendo, yo no tengo ganas de escribir. Bueno, está bien. Pero puede ser que usted todo el día escribiendo cosas seculares y en este momento usted está santificando los deditos, está santificando las manitos, está santificando los ojitos, está santificando los oídos, está santificando su mente, porque está usando todo eso para lo que realmente lo tiene que usar. Eso, muy bien. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. La otra frase también serviría, ¿no? Porque dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Pero esa frase sobre todo, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones también. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Muy bien. Qué versículo tan espectacular. Muy bien. Muy bien. Efesios, capítulo 1, versículo 11. Segunda vez,
Efesios, capítulo 1, versículo 11. Y yo sigo leyendo. Los pensamientos de su corazón permanecerán para todas las generaciones. Bien. Los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Bien. Mire yo cómo aprendo con usted. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bien. Usted está escribiendo los versículos. Bien. Lo está repitiendo bien. Lo está guardando bien. Lo está grabando bien. Se le están quedando bien. Dese cuenta, lo está repasando. Está aprendiendo. Van 4, van 5. Listo. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Ush! Cosa espectacular esto. Encuentre palabra o palabras, frase o frases que estén relacionadas con la doctrina del decreto divino. Vuelvo yo a leer el versículo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios santísimo. Espero su respuesta. Ahí está. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo el versículo. Todo el versículo. La doctrina del decreto divino. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, escriban. Si no lo escribe, no lo leo. Ok, todo el versículo de nuevo dices, pero ya lo habías escrito todo. Todo el versículo de nuevo. Imagínense que es que nosotros no cogemos versículos y le quitamos una partecita como para ver, como para intentar probar a ver si la doctrina del decreto divino es bíblica o no es bíblica. No, hay versículos que completicos hablan de esa doctrina. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una maravilla. Tenemos las 7:1, el último versículo, para no irrespetarle el tiempo. Pero aparecen más respuestas que hacemos. Predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El último versículo, y le dejo descansar por hoy. Quizá usted me dejó muy cansado, muy extenuado. No, esto fue brutal para mí. Efesios capítulo 1, versículo 5. Ahí lo tiene. Se lo repito. Efesios 1, 5. Van 3. Van 4. Van 5. Van 6. Listo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Palabra o palabras, frase o frases que tengan que ver con la doctrina del decreto divino. Vuelvo a leerlo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si no escribe el versículo, no se lo leo. Si no lo escribe, no se lo leo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Le faltó la partecita. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Ahí lo tiene. Predestinación.
y el puro afecto de su voluntad, o sea, todo el versículo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ah, ya completaste el versículo muy bien, Liliana, según el puro afecto de su voluntad. Excelente, muy bien. Es que no puede ser que yo estaba diciendo hace 5 o 10 minutos, mira el efecto cuando usted toma el versículo, lo agarra y lo escribe. Es que se le comienza a clavar allá adentro. ¿Sí? Se le comienza a guardar allá adentro. Y eso es un bienestar para cada uno de nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De qué habla? De la doctrina del decreto divino. Ok. Por hoy hasta aquí llegamos, pero ojo con esto que le voy a decir. Levante la mano quien me está prestando atención, porque ya es lo último que voy a decir en esta noche. Levante la mano quien me está prestando atención, porque imagínese lo que sigue. Dije yo que esta doctrina del decreto divino era amplia, ¿no es cierto? Era amplia. De modo que hay que ir de a poquitos y bien organizados. Entonces, mire lo que sigue. Lo que sigue es lo siguiente, eso lo vamos a tener que ver dentro de 8 días. Me va diciendo usted si le parece interesante o no le parece interesante. Lo que sigue, características claves del decreto de Dios. Mire, las escrituras presentan el decreto de Dios como algo determinado antes de la creación del tiempo, es decir, eterno. Damos los versículos que lo confirman. Segundo, el decreto de Dios es incondicional. Fue porque a Dios se le ocurrió y no condiciona a nadie. Dios lo quiso así, punto. Y damos los versículos que lo corroboran. 3. El decreto de Dios es inmutable, no cambia, por lo tanto es eficaz. Y damos los versículos que lo corroboran. 4. El decreto de Dios es exhaustivo y es abarcativo. En el sentido de que todas las cosas, hasta las más pequeñitas, hasta las mínimas, hasta la última molécula, está gobernada por el decreto divino. Y damos los versículos que lo corroboran. ¿Le parece interesante o no le parece interesante? ¿Nos vemos dentro de 8 días para el discipulado o no nos vemos dentro de 8 días para el discipulado? Ok. Pero mientras se nos llega el próximo viernes, recuerde usted que mañana, sábado, tenemos ayuno presencial desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Recuerde usted que mañana tenemos reunión de jóvenes y niños desde las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde. Recuerde que necesitamos ayuda, help me, ayuda. ¿Por qué? Porque necesitamos abastecer de comida a estos niños, darles una torta, darles unos dulces, darles alguna cosita para que ellos coman en medio de la actividad recreativa. Recuerde, esto ya son las personas de la alabanza, que mañana a partir de las 5 de la tarde tenemos nosotros ensayo de alabanza. O sea, mañana de 6 a 12 ayuno, break hasta las 3, de 3 a 5 jóvenes niños, de 5 a 8 ensayo de alabanza. Dios santísimo, un día lleno de las cosas del Espíritu. Y el domingo tenemos nuevamente, retomamos 7:30 de la mañana las clases de fotografía y video con el maestro Evelio hasta las 8:30 de la mañana, y a las 9 en punto de la mañana culto general. Retomamos los principios bíblicos de crecimiento espiritual. O sea, dese cuenta que lo que hay es comida, lo que hay es alimento. Si yo no me aparezco ni al ayuno, ni a la reunión de jóvenes, ni al culto, ni a nada, pues estoy despreciando lo que se me pone sobre la mesa. Pero usted no es así, ¿no es cierto que no? Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Rey de la Gloria, por todo este conocimiento, por toda esta palabra. Tu amor es infinito, igual tu misericordia, igual tu gracia. Gracias, Señor Dios, porque a través de una actividad como estas, mi Dios, una actividad de 1 hora, en donde con Biblia abierta podemos ir de un texto a otro texto y nos llevas a escudriñar, a leer, a profundizar, a encontrar, a leer, nos obligas a leer, nos obligas a escudriñar, nos obligas a responder, a escribir. Pues tu palabra va quedando adentro, tu palabra se va interiorizando, vas bendiciendo mi vida.
a través de la disciplina o la presión de ese instrumento, de ese hombre que habla ahí, Señor. Pero yo veo es tu mano, no veo al hombre, veo es tu mano, Señor. Ni siquiera miro su forma, ni su manera de expresarse, Señor Dios, que a veces puede ser que no me guste. Pero es tu forma a través de sus formas, Señor Dios. Es tu gracia en mi vida, porque yo he aprendido, porque yo he crecido, porque me has nutrido, porque me has edificado, porque me has madurado, porque hoy conozco más. Y yo te doy gracias, bendito Dios, por todo este conocimiento, por toda esta información, Señor. Porque me muestro agradecido contigo, Señor. Y cuando me hablas del decreto divino, no me das solamente una definición, sino me llevas a ver esa definición en un sinnúmero de versículos. Los encuentro, los veo, los noto, los entiendo. Y eso es por tu gracia, gracia especial, que es la que me lleva a entender tu palabra, a entender los versículos. Gracias por desarrollar esa gracia especial en mi vida. Alabado sea tu nombre. Y que este conocimiento no se quede solamente en mí, sino que a través mío yo se lo pueda transmitir a muchas más personas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.